Hey, hola, ¿cómo están? Espero que el mes de mayo haya sido un buen mes para todos ustedes. Durante ese mes en particular, tuvimos un nuevo episodio de La Butaca Introvertida sobre el filme The Witch, el cual espero haya sido de su agrado y que quisiera agregar un aspecto que no encontré un buen lugar en el guión para incluirlo, siendo este el cómo vivir en un lugar tan pequeño afecta a la dinámica familiar. Si bien en la granja donde vive Thomasin se tiene una recámara para su madre y su padre y otra para ella en conjunto con el resto de su familia, el que estos espacios sean tan reducidos no permite que cada quien tenga privacidad en su propio espacio, lo que puede amplificar el ambiente tenso que se percibe durante la película. Me recordó al relato que nos hizo una de mis maestras en la facultad sobre ejemplos similares en las vecindades de la Ciudad de México en la década de los 70s, y cómo esto era uno de los factores que aumentaba los índices de abuso y violencia intrafamiliar. Claro que no era la primera vez que me enteraba sobre las condiciones en las que muchas personas en mi país y en el mundo viven, sino que es la primera vez que alguien me hizo notar que esto en particular podía ser una de las causas para esos trágicos sucesos. En la cinta, esta falta de privacidad, en conjunto con las estrictas normas religiosas con las que viven los personajes, pienso que da como resultado el que siempre estén dudando de la otra persona, contribuyendo a la paranoia de que alguien debe ser una bruja, o al menos estar bajo el hechizo de una. Por supuesto que estas muestras de violencia ocurren en todos los estratos de la sociedad y que lamentablemente se han agravado con la pandemia, pero es algo que siento se debe considerar al abordar el problema cuando se quiere solucionar de raíz y no solamente de manera superficial. En relación al próximo episodio, aunque no puedo darles una fecha estimada de su estreno, puedo decirles que el proceso de producción del mismo ya ha comenzado, por lo que La Butaca Introvertida continuará con más contenido en este mes de junio. Entre tanto, quisiera platicarles de algunos contenidos que estuve viendo durante el mes de mayo. Aunque este video lo vi desde su estreno en el mes de enero, nuevamente vi la reseña de Tim Rogers sobre el videojuego Tokimeki Memorial, un simulador de citas desarrollado por Konami a mediados de los años 90 para la PC Engine CD, PlayStation 1, Sega Saturn, Super Famicom, Game Boy Color, entre otros. Lo que me parece entretenido y fascinante de los videos de Tim es cómo no solamente habla sobre el juego, sus mecánicas e influencia en otros títulos del género o de los videojuegos en general, sino que también da pie a reflexionar sobre otros temas como el negarse a aceptar quién es o era en realidad una persona en alguna época de su vida, la objetificación, la relación entre quien crea una obra y la obra en sí, el amor, entre otros. Sin embargo, tendría que mencionar que todos sus videos son bastante largos, la mayoría rayando o superando las 3 horas, y el de Tokimeki Memorial en particular quedando a unos minutos de alcanzar las 6 horas, los cuales he de aceptar que veo en partes, pero que regreso de vez en cuando a ellos por la manera en la que hila orgánicamente todos los temas contenidos en el video, y que al menos para mí hacen que no se sientan tan largos. Pero la razón principal por la que menciono esta reseña es que debido a que Tokimeki Memorial está completamente en japonés, tanto en texto como en narración, no es un juego que pueda experimentar por mí mismo, por lo que, aún después de escuchar por más de 360 minutos sobre este título, me quedé con ganas de saber algo más, lo que me llevó a ver el par de Original Video Animations u OVAs como los conocemos, basados en el juego. Como mencioné, Tokimeki Memorial es un simulador de citas centrado en la escuela preparatoria, en el cual controlas a un joven que acaba de ingresar a esta, a la par de su amiga de la infancia, Shiori Fujisaki, con quien, además, tiene un enamoramiento juvenil o crush desde hace tiempo. Durante el juego, puedes realizar varias actividades que aumentan o disminuyen las características de tu personaje, moldeando de cierta forma su personalidad, llevándolo a conocer a otros jóvenes del plantel, además de Shiori, con las cuales puede establecer una amistad o una relación romántica al final del juego, al salir con ellas a diferentes lugares, o terminar sin una pareja específica, todo dependiendo de las decisiones tomadas a lo largo de los 3 años que comprende la historia. Esto lleva a que potencialmente cada sesión pueda ser significativamente diferente a la anterior, y que de acuerdo a Tim puede resultar en más de 14 finales distintos. Aún así, existe un final canónico de la historia, y ese es en el que están basados los OVAs Think About You y Feel Your Heart. Lo que me intrigó de saber de la existencia de estos OVAs es que el personaje que controlas no tiene rostro, siendo un papel en blanco para quien juega Tokimeki Memorial se proyecte en él, lo cual funciona en un juego
pero no sabía cómo se podía trasladar esto a una narrativa fílmica o una animación. La manera en la que terminaron haciéndolo fue cambiando el punto de vista de los eventos, donde, a diferencia del juego, podemos ver cómo las jóvenes estudiantes interactúan entre ellas, donde se mencionan algunos eventos del juego, incluyendo el super robot que la líder del club de ciencia Yuina Himo construye, sus opiniones sobre el protagonista, además de relatar algunos de los lugares que visitaron con el susodicho. Pero es la perspectiva de Shiori la que predomina en la narrativa de ambos OVAs, lo cual es entendible por varias razones, siendo la primera que el final donde termina con el protagonista es el final canónico del juego, como lo mencionamos, además de que ella estelariza todas las portadas de las diferentes versiones de Tokimeki Memorial. La segunda es que este final es el más difícil de conseguir, debido a los altos requerimientos que se exigen para él, así como el tener que navegar diferentes eventos para no fallar en el intento, por lo que quizá para muchas personas ver la secuencia de eventos que podemos apreciar en el segundo capítulo es quizá la primera y única vez que puedan ver el final con Shiori. Además de los motivos comerciales para tomar la decisión de plasmar la historia canónica en los OVAs, me quedé pensando nuevamente en el valor que tiene el canon, ya que, en mi experiencia personal, he visto cómo fans de esta y otras propiedades intelectuales le dan mucho peso como la única válida, minimizando o invalidando secuencias de eventos paralelos o fuera de la continuidad, sobre todo si no fue la que experimentaron o simplemente porque no les gustó algún aspecto particular. Para mí, si una historia te dejó algo o tuvo un significado valioso, es más que suficiente para que sea importante y válida, sin importar si es un trabajo no oficial o una línea de tiempo alterna dentro de la historia. En general, aunque me pareció entretenida la experiencia de ver estos OVAs y cómo trataron de integrar una historia sin el protagonista, algo relativamente interesante, así como la estética de un anime de finales de los 90s, no sé si serían de interés de alguien que no jugó Tokimeki Memorial o tiene al menos una noción o contexto del mismo gracias a los videos de Tim Rogers o videos similares a los que hizo Tim Rogers o de lo que te he platicado hasta el momento del mismo. Pasando a otro contenido, debido a que recientemente se puso a la renta en diversas plataformas, tuve la oportunidad de ver la película Godzilla vs. Kong. Los aspectos que puedo resaltar de dicha cinta es que me gustaron los encuentros entre ambos monstruos, resaltando las diferencias en la forma de pelear que tienen y cómo aprovechan sus ventajas o compensan sus desventajas. Si acaso pudiera decir que se exageró con algunas maneras que King Kong sortea los impresionantes ataques de Godzilla, pero quizá decir que algo es exagerado en una pelea de monstruos gigantes no queda del todo. Algo que me pareció curioso es la manera en la que retratan a Godzilla comparado con la película anterior, King of the Monsters, donde podemos asegurar que es el antagonista en esta de King Kong contra Godzilla, o Godzilla contra King Kong. Pero no es nada más que pelea contra el susodicho King Kong, sino la forma en la que lo encuadran, haciéndolo ver menos simpático o menos que te puedas identificar menos con él, sobre todo cuando nada bajo el agua, resaltando lo reptil de su aspecto, contrario a la pasada, que donde pasaba en ciertas escenas lo hacía ver más cercano a los personajes humanos, como cuando se está recuperando de la bomba en compañía del personaje de Ken Watanabe. En su lugar, este tipo de encuadres y escenas pasan a ser las de King Kong, indicándonos no solo con diálogos, sino con la cámara, que él es el protagonista de la cinta. Lo que de verdad no me gustó de la película es que siento que parte de su moraleja es que los conspiranoicos tienen la razón, porque esta se le da al personaje de Bernie al final de la historia, y a pesar de que el actor que lo interpreta, Brian Tyree Henry, es alguien que disfrutó ver en otros contenidos, cada que tocaba cambiar las escenas de este con Millie Bobby Brown, me sentía como incómodo, o muy incómodo, me sentía muy incómodo. Lo que me lleva a asegurar que nunca le crean un hombre con un podcast. Nunca jamás. Y en general las escenas con los personajes humanos no me gustaron tanto, que aunque existe una creencia generalizada de las películas de monstruos que eso es lo normal, no tienen que ser así, y como ejemplos tenemos el filme original tanto Godzilla y King Kong, así como Shin Godzilla, por poner unos ejemplos, de la cual, al menos esta última, ya hablamos en el programa. Por último, quisiera hablar un poco de la serie de Castlevania, que recientemente estrenó su cuarta y última temporada, o al menos última en cuanto a los personajes que ha tratado hasta el momento. He de admitir que no soy el fan más apasionado de la serie de juegos, donde únicamente he jugado el Castlevania original del Nintendo Entertainment System, Dracula's Curse, Super Castlevania 4 y Rondo of Blood, habiendo completado solamente los últimos dos.
Además de la jugabilidad, lo que me llamaba la atención de estos títulos en cuestión de la historia era algo muy simple. Una fantasía donde al final terminas con el mal que azota a la humanidad encarnada en un ser específico, quizá motivado por mi educación católica. Y, posteriormente, el aspecto generacional de cambiar a los protagonistas en cada edición, similar al formato de JoJo's Bizarre Adventure. Este conocimiento superficial de la franquicia hizo que, cuando escuché que iban a adaptarla a una serie de televisión, no tuviera grandes expectativas, ya que pensé que sería algo así como He-Man y los Amos del Universo, donde quizá, no sé, Simon Belmont tendría que avanzar al castillo en cada episodio librándose de los súbditos de Drácula, hasta que por fin pudiera derrotar a este con su poderoso látigo. Afortunada y sorpresivamente, la historia toma los elementos principales no del primer juego, sino del tercero, los mezcla con algunos otros de la franquicia y los espolvorea con una trama que involucra no solo momentos de acción, sino de explorar la maldad del ser humano y compararla con los monstruos que se enfrentan Trevor, Sypha y Alucard, así como la política interna entre las diferentes sociedades que integran al mundo, incluyendo las complicadas relaciones de la jerarquía de vampiros. En particular, las historias de Isaac y Héctor, personajes de los cuales había escuchado hablar muy vagamente, amistades más metidas en la franquicia, fueron de las más interesantes de seguir durante los 32 episodios, y que quizá fueron quienes tuvieron un arco narrativo más significativo, incluso aún más que los protagonistas. Sin entrar en detalles del final, aunque siento que hubo aspectos que se pudieron explorar más de ciertos personajes, creo que fue bien ejecutada, mostrando no solo la secuencia de acción que más se asemeja a un encuentro en el videojuego, sino que también termina, quizá controversialmente para algunos, de manera similar a una de las partes de JoJo's Bizarre Adventure, que en lo particular siento que es apropiado debido a lo parecido en la personalidad que le dieron a Trevor con uno de los protagonistas. Hasta el momento de esta grabación se ha anunciado que la serie continuará, que, aunque será en otra parte de la historia, espero continúe con esta línea que hasta el momento ha seguido la adaptación, pero en caso de que pase algo catastrófico, estas 4 temporadas quedarán como un contenido bien realizado para revisitar en el futuro. Por el momento, estos son todos los contenidos relevantes que vi durante el mes de mayo, con excepción, claro, de aquel que revisaremos en el próximo episodio, y que quizá en alguna edición futura del programa revisaremos con más detalle. Nuevamente, les agradezco el apoyo que le han dado al programa, tanto al escucharlo como compartirlo con sus amistades en redes sociales, y como es costumbre, les reitero que durante el mes de junio, su asiento continúa reservado en la butaca introvertida. Hasta pronto.